Ricardo, ¿cómo te va? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martín, y a tu audiencia también. Y no, así en esta introducción te vamos a preguntar otra cosa en realidad, pero como nos solés decir en los años que llevamos conversando, que hay que distinguir siempre de los números muy optimistas de la economía paraguaya de los otros números de la gente. El que llega hoy, pues el que le recordaba a Francisco, no te olvides de los pobres cuando Francisco era el electo, y realmente un gran crecimiento económico en Paraguay este año y un frenazo que la gente siente también, Ricardo. ¿Esto cómo te explicas? El crecimiento económico solo, Carlos Martini, no basta. Y si ese crecimiento es desigual, es altamente perjudicial para el país. Porque significa que se concentra el alto crecimiento en algunos pocos estratos poblacionales que están situados en la cúspide de la pirámide demográfica. Son apenas unos pocos subsectores, algunos pocos productos, algunas pocas empresas que están siendo beneficiadas por ese auge económico. Esas empresas generalmente están orientadas al mercado exterior, o sea que Paraguay en ese sentido está teniendo un crecimiento socialmente desigual por dentro y hacia afuera totalmente distorsionado, porque el crecimiento no se concentra en Paraguay sino en el mercado externo. Es notorio ver cómo los productos estrella son aquellos que están siendo vendidos en el exterior. Estamos hablando concretamente de cereales en general y de la soja en particular. Y estamos hablando del ganado en general y de la carne vacuna en particular. Están teniendo un crecimiento espléndido, pero en el exterior. Bueno, y aparte de eso, estamos viendo que la economía está siendo frenada por dentro. O sea, mientras tiene riendas sueltas hacia afuera, hacia el mercado mundial y regional, resulta que está amarrada por dentro. Y entre las principales causas de ese estancamiento o incluso caída económica a nivel interno del país, se encuentra el tan grande como increíble atraso en el pago de la deuda que tiene el gobierno con sus contratistas y con los demás proveedores de bienes y servicios. Es gigantesca esa deuda y están atrasados en algunos casos 6 meses, en otros casos 4 o 5 meses. Es decir, ya no es una cosa circunstancial o pasajera, sino que ya está consolidándose. Y lo increíble de esta situación, Carlos Martínez, es que esa causa de caída en la actividad económica interna es la más fácil de solucionar y es la más poderosa, la que está frenando más la economía. Y voy a explicar por qué es tan fácil, Carlos Martínez. No sé si hay tiempo o no. Sí, adelante. Sí. En primer lugar, porque el endeudamiento público de Paraguay es muy bajo, tanto acá a nivel interno como a nivel internacional. Si uno toma las estadísticas del Banco Central, a nivel total, la deuda pública externa, es decir, la que se tiene con el exterior, no llega ni al 9%, 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, que estamos realmente sin hacer debido uso de la posibilidad de contraer deudas blandas o créditos blandos, que son los que más benefician al país y que son otorgados en su gran mayoría por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también por otras instituciones como Naciones Unidas, la Unión Europea, Banco Mundial y otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que habiendo tanta necesidad de que el sector público honre sus deudas con los empresarios locales que están proveyendo bienes y servicios al Estado, cómo es posible que el gobierno no pague? Hay que tener en cuenta que no es solamente una cuestión de Cartes. El último trimestre de Federico Franco también ya entraron en cesación de pagos selectiva prácticamente con el sector privado. Ahora con el gobierno de Cartes, a pesar del nuevo rumbo y de las tantas buenas promesas que se han hecho, esa deuda se ha profundizado, se ha expandido aún más. Y aparte de que Paraguay tiene la posibilidad técnica y real de endeudarse en términos blandos con el exterior, mientras tanto se arregla la casa interna, resulta que tenemos también un saldo no utilizado de los fondos que se han obtenido con la colocación de bonos soberanos en el exterior. Pero ¿cómo es eso que vamos a colocar rápidamente bonos soberanos en el exterior y ni siquiera utilizamos totalmente los fondos que vienen de allá y que son realmente peligrosos porque no tienen ningún control, ¿verdad?
¿cómo es posible que no se utilice, por ejemplo, para el pago de las deudas públicas? Es decir, yo no estoy entendiendo la mecánica que ha puesto en práctica el nuevo gobierno de Cartes en los últimos meses. Eso realmente lleva a la cesación selectiva de pagos a nivel interno, que es mala palabra a nivel internacional. A nivel internacional somos unos campeones en el cumplimiento de nuestras deudas, pero a nivel local resulta que parece como que nos burlamos de las empresas que proveen bienes y servicios al Estado. Es cierto que ahora han prometido que en diciembre van a pagar las deudas. Y bueno, pero ¿qué es lo que se ha hecho desde mayo o marzo de este año para no pagar esas deudas? No se entiende eso. En otras palabras, Carlos Martini, el gobierno actual, en vez de poner el pie en el acelerador para honrar los compromisos del sector público, resulta que le puso el pie al freno. Y ahora anuncia que el gobierno que van a sacar el pie del freno en el mes de diciembre. Pero mientras eso ocurra y se empeora la situación, aparte de eso nos hemos mencionado, Carlos Martini, que el gobierno tiene legalmente y además con mandato constitucional la posibilidad de endeudarse con el Banco Central cuando las papas queman. Eso quiere decir cuando realmente es muy grande la deuda con los proveedores y no se está pagando, se puede endeudar el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. Es un instrumento peligroso, pero se puede utilizar con tal que ese dinero se lo devuelva a fines del año calendario, o sea, a más tardar al 30-31 de diciembre de este año. Pero con esas 6 semanas que se gana pagando ya a los proveedores, en el interín el gobierno puede ver cómo utilizar mejor los saldos no utilizados de los bonos soberanos colocados en el exterior y simultáneamente hacer mejor uso de las líneas de crédito ya habilitadas de las instituciones multilaterales para este país y que no están siendo utilizadas del todo. En el interín se pueden también solicitar nuevos préstamos blandos para este país que llevan meses en ser procesados. En otras palabras, la solución de esto es lo más fácil entre todos los problemas que están causando los últimos meses de este nuevo gobierno. Pero aparte de eso hay otras razones, Carlos Martínez, con las otras razones ya la situación es un poco más difícil. Por ejemplo, ¿sigues teniendo tiempo, Carlos Martínez? Sí, te estamos escuchando atentamente, Ricardo. Bueno, por ejemplo, la corrupción desaforada y desvergonzada que está teniendo lugar en los más altos estamentos de los poderes del Estado roba recursos públicos a las políticas que el gobierno necesita poner en práctica, por ejemplo, para pagar a los proveedores de bienes y servicios del Estado. La cantidad de dinero que se tira por la ventana, la cantidad de recursos públicos que se utilizan para remuneraciones siderales, como si este país fuera Kuwait o Suiza o Dinamarca. Es un país pobre este. Además, en posición claramente ilegal, ostentando 2 o 3 cargos públicos. Y para peor, haciendo gala de nepotismo. O sea, cuanto más pariente contrato, mejor. Esa parece ser el eslogan ahí, ¿no? Y como si fuera todo poco, resulta que también están empleando a los amigos y hasta algunos amantes en todo sentido, ¿verdad? Ese tipo de despilfarro de recursos públicos resta dinero al Estado que le vendría muy bien tener disponible ahora para poder pagar las deudas de los proveedores. Pero no es solamente una cuestión de los poderes del Estado, los locales, en el sentido, por ejemplo, de poder legislativo, que realmente hace gala de burla hacia la ciudadanía. También se ve una corrupción pero atroz en el Poder Judicial y en algunas dependencias del Poder Ejecutivo también. Hay que tener cuidado con eso. Lo que ha pasado con el INDER, por ejemplo, es un despilfarro de recursos públicos. Mientras no se detenga la corrupción, por lo menos la corrupción enorme que está teniendo lugar, la más grande, la mega corrupción, ¿y cómo vamos a salir adelante nosotros en este país? Ese es un drama. Por eso decía, pagar a los proveedores es una solución muy fácil si el país tiene recursos. Pero detener esa corrupción ya se pone un poco más difícil ahí, porque ya estamos viendo que cuando se denuncia la actividad ilegal, inmoral de algunos representantes del pueblo, siempre se constituyen internamente alianzas corporativas, que quiere decir, vamos a defendernos los unos a los otros porque lo que te afecta hoy a vos, mañana me puede afectar a mí. Bueno, sí, ni siquiera eso se puede arreglar. El siguiente problema que está frenando la economía, Carlos Martínez, es también de difícil solución. Resulta que el peso argentino está masivamente devaluado. El real brasileño se está devaluando también ya desde hace varios meses.
Entonces, como la devaluación del peso argentino es algo así como de 1 a 10, impresionante es. Los productos argentinos cuestan, llegados a Paraguay, la mitad de lo que cuestan los productos similares o sucedáneos o sustitutos que se ofrecen aquí. No pensemos solamente en las empresas que fabrican productos aquí, pensemos también en las empresas que importan productos de otros países y que entran en competencia con los productos argentinos. No hay forma de hacer frente a esa competencia con una diferencia de precios tan grande a favor del producto argentino. Y por supuesto, el contrabando así es masivo y es difícil de detener eso, Carlos Martini, porque esa es una política del gobierno de Cristina Kirchner. Ya llevamos más de un año de contrabando masivo de productos argentinos y aparte de eso, Cristina Kirchner, que ojalá que esté bien de salud, pero suponiendo que no estuviera tan bien, tiene su equipo económico que piensa como ella, o sea que hay que prepararse para que este contrabando masivo de productos argentinos dure un año o más. En otras palabras, para no abusar del tiempo y de la paciencia de ustedes y de la audiencia, hay 3 factores poderosos que están frenando la economía a pesar del triunfal anuncio de que vamos a crecer 13 o 14% este año. Ese crecimiento se concentra solamente en unas pocas empresas, en unos pocos productos. El crecimiento por dentro es altamente desigual. Algunas empresas, algunos sectores, algunos productos están teniendo dificultades de existencia. ¿Por qué? Y yo señalo solamente 3 razones, hay más todavía. En primer lugar, porque el sector público no paga sus deudas. En segundo lugar, porque la corrupción es sideral, o sea, es extraordinariamente grande y se ha instalado en las más altas esferas de los poderes del Estado. Y en tercer lugar, porque el contrabando masivo de productos argentinos no se puede atacar tan fácilmente, dura un año y puede durar otro año más, Carlos Martini. Así está la situación, a mi manera de ver las cosas. Claro, pero muy claro, Ricardo. Ahora entiendo, con estos 3 factores que anoté, si no pagamos las deudas a los proveedores internos, por supuesto se frena todo. La corrupción sideral y encima, este dato que vos dabas, no es que el contrabando lo vamos a frenar el próximo mes, por ejemplo, incautando todas las mercaderías en las calles, porque esto va mucho más allá teniendo en cuenta el precio argentino. Es decir, no hay que hacerse ilusiones de frenos así rápido al contrabando. Claro que no, Carlos Martini, porque el contrabando es una organización empresarial delictiva. Allí están grandes empresarios también los empresarios que importan legalmente, que hacen una mezcla de productos legales y de productos de contrabando. En los supermercados, en las góndolas, hay productos introducidos de contrabando que se ofrecen sin problemas. Es decir, mientras el contrabando sea la principal organización delictiva del país, es difícil que se la pueda combatir así y menos en 1 o 2 meses. Con razón. Y finalmente me queda, Ricardo, esa reflexión que hacías también hoy en ABC, en base a los colegas de la 780. ¿Te acuerdas que se habla mucho de este país, de nuestro país, perdón, como el país de las oportunidades, pero son como oportunidades que se pierden entonces? Efectivamente, son oportunidades perdidas internamente para el pueblo, para ese pueblo sencillo y llano. Para esa gente que vive en pobreza extrema, esta es una humillación terrible porque es sistemática. En estas condiciones, la sociedad paraguaya se ha convertido en una maquinaria automática reproductora de pobreza y miseria, Carlos Martini. A nadie le importa cómo les va a los que están abajo. Se nota. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto.